Pues bien, compañeros, ya estamos aquí nuevamente para continuar con la segunda clase de este fin de semana para poder ya descansar y poder disponer de nuestra media hora de receso. Después de unos buenos segunditos, unos buenos minutitos estirando los pies, estirando las manos y quitando un poquito el sueño, o a lo mejor dicho ya los tuve que haber despertado, vamos a continuar con la segunda parte de Derecho Procesal Fiscal. Y una vez que hemos hecho un recuento, un recordatorio de cómo son los procesos que en esencia siguen el lineamiento o las etapas del proceso civil, vamos a empezar a entender lo que es el proceso fiscal, que aunque si bien es cierto, sigue los lineamientos del procesal civil, sí tiene algunos cambios que hay que ir notando, que hay que ir visualizando, que hay que ir viendo, para tener presente en caso de que algún día tengamos que llevar un asunto fiscal, no ante los juzgados civiles, no ante los juzgados penales, ni ante los juzgados inmobiliarios, sino ante el Tribunal Contencioso Administrativo o ante el Tribunal Fiscal de la Federación, bueno, que hoy se conoce como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es otro tribunal que no tiene que ver con los civiles ni con los penales. Y a diferencia de los civiles, no es entre particulares, sino el conflicto se da entre la autoridad fiscal como autoridad y lo que viene siendo el ciudadano o el particular en su calidad de contribuyente o de causante, bien sea persona física o persona moral, y que por tanto requiere de una atención muy especial, de una relación entre desiguales, donde la autoridad fiscal es una autoridad, tiene poder, y el ciudadano queda de alguna manera indefenso como contribuyente ante la autoridad. Pero precisamente para evitar que se dé esa arbitrariedad, esa ilegalidad, ese sentido dictatorial donde la autoridad fiscal, por su carácter de autoridad, se imponga al contribuyente, vamos a tener que empezar a manejar entonces estos procesos a través de los cuales se ventila el conflicto, precisamente con motivo de las contribuciones que realizan los ciudadanos, persona física o persona moral, hacia lo que viene siendo los ingresos del Estado. Para tal efecto, vamos a iniciar no solamente con lo que ya vimos en clases anteriores, un pequeño recordatorio de lo que son las autoridades fiscales, sino lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, como tú bien lo sabes, es el código que por excelencia regula la materia fiscal, regula las contribuciones, los ingresos que el Estado obtiene o debe de obtener por parte de los particulares, de los contribuyentes. Código fiscal es la ley que reglamenta, que rige todo el aspecto o la materia fiscal dentro de nuestra sociedad. Y para tal efecto, hablemos de los códigos de procedimientos. Sabemos tú y yo que hay un derecho sustantivo y un derecho adjetivo, y que a todo derecho sustantivo le corresponde un derecho adjetivo, es decir, que a toda ley que establece derechos y obligaciones, así como facultades y atribuciones, le corresponde una ley que desglosa el proceso y las etapas que se deben de seguir del procedimiento para hacer valer las prerrogativas o esos derechos y por tanto solucionar los problemas. Esto nunca se te olvide. Hay un derecho sustantivo, establecen mis derechos, se establecen mis obligaciones. Nos establecen de igual manera en ese hecho sustantivo cuáles son las facultades y atribuciones que tienen las autoridades que intervienen dentro de esos problemas. De esa manera tenemos un código civil y un código penal. Un código civil que establece todo lo relacionado con los derechos de la familia, del patrimonio, de las obligaciones, de los contratos. Las obligaciones que tienen las partes que cumplir en cada uno de estos actos jurídicos que celebran en su vida diaria, en su hacer diario. Tenemos un código penal donde se tipifican, establecen los diversos tipos de delitos, clasificándolos en delitos de lesiones o aquellos que atentan contra la vida, el homicidio, el suicidio, el aborto hasta cierto punto, el infanticidio, el parricidio y demás tipos de delitos, las lesiones, que atentan en contra de la vida y en contra de la seguridad física de las personas.
Ese mismo Código Penal te vienen los delitos en contra del patrimonio de las personas, como son el fraude, como son el abuso de confianza, como es el robo con violencia, el robo a casa habitación, en donde el daño no es tanto en el cuerpo físico de la víctima, sino en sus bienes, en su patrimonio, en sus ingresos, en su riqueza. Más que pegarle o dañar físicamente a la persona, estamos perjudicándola, dañándola en sus propiedades, en su nivel económico, en sus ingresos, en lo que viene siendo en suma total su patrimonio. En el Código Penal de igual manera se establecen los delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas, en donde más que afectar las, o causar daño físico en el cuerpo, más bien atentan en contra de la libertad sexual de las personas. Y ahí tenemos desde la famosa violación hasta el abuso, el acoso sexual, hasta lo que viene siendo, compañeros, los delitos entre parientes, entre personas que por razones de consanguinidad van a tener este tipo de relaciones. Tenemos también lo que se conocía como el estupro, ¿sí? Y otros delitos que más que nada atentan contra lo que viene siendo la libertad sexual de las personas. Como puedes ver, tenemos un derecho sustantivo, Código Penal o Código Civil, donde establecen derechos y obligaciones de las partes de los ciudadanos según lo que regula dicha materia o dicha tipo de ley, donde también se establecen de igual manera las atribuciones y las facultades que le corresponden a cada una de las autoridades. Pero de forma paralela a esos códigos, a esas leyes que mantienen tus derechos, tus obligaciones, tus facultades y atribuciones, y ante la situación de que esos derechos son fácilmente vulnerables, esos derechos fácilmente pueden ser violentados por un tercero o una segunda persona que atente en contra de tus derechos y que al atentar va a provocar un conflicto, un problema entre usted y la persona que vulnera, que afecta, o la autoridad que vulnera y afecta tus derechos, tus atribuciones. Entonces tiene que haber otra ley, un derecho adjetivo, en donde se establece el proceso, sobre todo las etapas o las fases o los pasos a seguir dentro del procedimiento para poder resolver ese conflicto y por tanto hacer valer esos derechos que tienes o que tenemos como personas. De esta manera, a todo código civil hay un código de procedimientos civiles. A todo código que establece los derechos de la familia, los derechos de la mujer, los derechos de los hijos, y en caso del incumplimiento de estos derechos por parte del padre, de la madre, por abandono de los hijos, por falta de alimentos hacia los mismos, va a haber un código de procedimientos civiles donde le diga a la madre o a la esposa cuál es el procedimiento, las etapas a seguir para exigir y pedirle al juez que se obligue a la persona a cumplir sus obligaciones de pensión alimenticia, de atención y cuidado a los hijos y demás situaciones. Así como hay un código civil donde te establece que las personas podemos cerrar un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, y te señala tus derechos como arrendador y tus derechos como arrendatario y tus obligaciones como ambos. De igual manera, cuáles son tus derechos como comprador y tus obligaciones y derechos como vendedor y comprador. Con motivo de esa relación y de esos derechos que tiene y que consagra el Código Civil, sea por uno o sea por otro, puede haber conflictos o problemas. Y para resolver esos problemas, a todo el Código Civil, pues le viene un Código de Procedimientos Civiles. A todo el Código Penal, nos establecen delitos que podemos ser objeto, Dios quiera que no, de este tipo de delitos, de este tipo de atentados, para poder exigir esa justicia, para poder hacer valer nuestros derechos que han sido violentados por un delincuente, por una persona que se ha metido a nuestra casa, por una persona que se ha quitado nuestros bienes. Va a haber, por tanto, un código de procedimientos penales que nos indique, por tanto, cuáles son las etapas o las fases que debemos de cumplir ante el MP, carpeta de investigación,
y demás Ministerio Público, demás autoridades policiales de investigación, para poder llegar a lo que viene siendo la resolución a ese agravio, a ese daño que causaron a la víctima o en todo caso al ofendido con motivo de la comisión de ese delito. De esta manera, recordemos, compañeros, que a todo derecho sustantivo le corresponde un derecho adjetivo. A toda ley que establece derechos y obligaciones, así como facultades y atribuciones, le corresponde una ley que desglose el proceso y las etapas a seguir, el procedimiento para hacer valer sus prerrogativas y solucionar lo que vienen siendo sus problemas. De esa manera, a todo código civil, un código de procedimientos civiles. A todo código penal, un código de procedimientos penales. A todo código de comercio, un código de procedimientos mercantiles. Sin embargo, en materia fiscal suele suceder no de esta manera. Sin embargo, en materia fiscal suele suceder no las cosas de esta manera que te acabo de mencionar, sino que en materia fiscal existe un solo ordenamiento jurídico que contiene ambas disposiciones, tanto el aspecto sustantivo como el aspecto adjetivo, tanto el aspecto normativo como el aspecto formal, y tanto el procedimental como el de fondo. Es decir, no tenemos un código fiscal, un código de procedimientos fiscales, solo tenemos un código fiscal de la Federación en cuya estructura o en cuyo contenido también vienen los procedimientos que deben de seguirse ante un problema contra la autoridad fiscal con motivo del pago de impuestos o con motivo de alguna obligación fiscal que los contribuyentes, personas físicas o personas morales, no hemos llevado a cabo. Es decir, el Código Fiscal de la Federación o la materia fiscal viene siendo la excepción en este sentido de que en un solo código se encuentra tanto el derecho adjetivo como el derecho sustantivo, tanto el aspecto normativo o formal como el aspecto procedimental o de fondo. El Código Fiscal de la Federación está conformado por 5 títulos, compañeros. Los primeros 4 por los derechos y obligaciones, por las facultades y atribuciones, por los derechos y obligaciones que tienen los contribuyentes, obviamente, las personas físicas, las personas morales. Pero también está conformado por las facultades y atribuciones que en este caso tienen las autoridades fiscales. De esta manera, los primeros 4 títulos están conformados por los derechos y obligaciones y por las facultades y atribuciones. Los primeros de los contribuyentes y los segundos de las autoridades fiscales. Y es hasta el título 5 dentro del mismo Código Fiscal de la Federación donde se establece la parte procedimental. ¿Sí? Las etapas que habrán de seguirse para el caso de un conflicto entre la autoridad fiscal y lo que siendo el contribuyente. Por eso les hacía ver que el Código Fiscal viene siendo, o la materia fiscal en este sentido, viene siendo diferente porque más que contener 2 leyes, la parte adjetiva y la parte sustantiva, te contiene una sola ley donde vienen ambas partes, tanto la sustantiva como también lo que viene siendo la procedimental o lo que viene siendo la de los procedimientos o de esas etapas para resolver un conflicto. El Código Fiscal de la Federación, como te lo he dicho, está conformado por el título 1, donde vienen disposiciones generales que en términos generales señalan las diferentes contribuciones a que están obligados los ciudadanos o los contribuyentes a cubrir, a pagar, para que el Estado pueda obtener ingresos, y con motivo de esos ingresos llamados ingresos públicos, el Estado nos pueda devolver a través de servicios públicos nuestro dinero, no de forma directa, sino de forma indirecta. Las personas dentro de una ciudad necesitamos servicios, muchos servicios. Luz público, alumbrado público, carreteras, puentes, caminos, avenidas, autopistas.
hospitales, escuelas, centros deportivos, parques deportivos, servicio de vigilancia, servicio de agua, servicio de panteones y muchísimas cosas más. De esta manera se establece cuáles son las contribuciones que estamos obligados a pagar, a cubrir. Los impuestos, los derechos, los aprovechamientos, las contribuciones de mejoras, compañeros, lo que vienen siendo las aportaciones de seguridad social, y de esa manera el Estado pueda tener los ingresos para poder darnos esos servicios y poder satisfacer nuestras necesidades. De esa manera, en el título primero, exposiciones generales, te habla de las contribuciones en general que a cargo de los contribuyentes existen, justamente para obtener los ingresos públicos que el Estado necesita para proporcionar los servicios públicos que necesita o que demanda la sociedad. De igual manera viene un apartado especial sobre los medios electrónicos o los medios de digitalización, a través del cual podemos hacer todos los trámites de pago, de entrega, de liquidación de lo que son nuestras contribuciones, nuestros gastos, nuestros pagos. El título segundo está conformado por lo que viene siendo los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, en donde de forma específica se establece lo que tenemos que llevar a cabo, los trámites, la cédula fiscal, el padrón o el registro federal de causantes y todo lo que implica el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales ante la autoridad fiscal. Son pues, por tanto, un código que establece los derechos y obligaciones de los contribuyentes. El título 3, y en corresponsalía al contribuyente, te marca cuáles son las autoridades de las autoridades fiscales, las facultades de las autoridades fiscales. En esta parte, que vamos a recordar que ya vimos en otra clase, pero no está por demás, está conformada por 2 capítulos, en los cuales se refiere al hecho de ser sujetos de revisiones por parte de las autoridades fiscales. Es decir, no es suficiente que nosotros podamos llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones fiscales, nuestros pagos, presentación de declaraciones, presentación de cuánto Hacienda o el SAT nos pide, sino que como contribuyentes y como ciudadanos, en cualquier momento podemos ser objeto de revisión por parte de la autoridad fiscal, de verificar que realmente lo que estamos reportando es lo correcto. Recuerda que hay empresas que llevan una doble contabilidad, que cometen un delito llamado doble contabilidad, donde por un lado llevan una contabilidad con bajos ingresos, con bajas ganancias, con la intención obviamente de pagar menos impuestos, donde no reportan lo que realmente perciben o lo que realmente ganan, pues saben de antemano que al reportar mayor cantidad, pues mayor tendrán que ser los impuestos. Entonces, habrá que verificar si realmente lo que nos reporta la empresa corresponde a la realidad. Y a lo mejor cuando se hace la revisión a la empresa se detecta que la empresa está al 100% produciendo, y es una empresa que por cuestionamientos públicos, por ejemplo Bimbo, no podemos hablar que es una empresa quebrada, una empresa que vende muy poco, o Coca-Cola. Sea lo que sea, y dígase lo que sea, Coca-Cola es una empresa que vende, o los cigarros venden. Habrá crisis, habrá COVID, pero lo que es la coca y el cigarro no dejan de venderse junto con las bebidas alcohólicas. Todas las facultades de las autoridades fiscales, o dentro de las facultades de las autoridades fiscales, es como que en cualquier momento los contribuyentes podemos ser sujetos u objeto de revisiones por parte de las autoridades fiscales, que podemos llegar a unos acuerdos conclusivos para que en caso de que estas revisiones determinen algún hecho asentado en actas con el cual no se esté conforme. Con motivo de las revisiones, la autoridad nos puede detectar alguna irregularidad, lo cual no implica o significa que nosotros los contribuyentes estemos de acuerdo. Y es ahí en donde se inicia o se va a partir de lo que es el proceso fiscal. Es en donde se inicia ya el conflicto o el problema, en donde por lo general va a ser la autoridad fiscal quien se nos adelante.
Va a ser la autoridad fiscal quien inicie el proceso, porque ella es la que tiene más interés que nosotros. Porque recuerda que aquí el interés general o el interés público es los ingresos que obtiene el Estado. El dinero a través del cual los contribuyentes, y perdón por la redundancia, contribuimos a engrandecer o a ensanchar los ingresos del Estado, va a ser prioridad para Hacienda y para el SAT iniciar un proceso en contra del contribuyente, precisamente porque el Estado está dejando de recibir ingresos. Precisamente porque el Estado, que es el principal interesado y que el bien que se protege o bien general que se tutela, son justamente los intereses de la nación, los intereses del pueblo. Que si bien los recauda la autoridad está obligada a regresarlos, no de forma directa, sino de forma indirecta a través de los servicios públicos y a través de todo lo que hemos mencionado, compañeros. Es decir, aquí dentro del capítulo las facultades de las autoridades fiscales, ya se vislumbra, ya se visualiza a lo largo el surgimiento de los problemas entre el contribuyente y la autoridad fiscal, que a la postre van a dar lugar a lo que viene siendo justamente, compañeros, el proceso fiscal. En el título cuarto del mismo código se establecen las infracciones y los delitos fiscales. En los dos capítulos de este título se establecen los diferentes tipos de sanciones a que se van a hacer acreedores las personas que no cumplen con sus responsabilidades fiscales. Como puedes ver en un mismo código, en este caso Código Fiscal de la Federación, a diferencia de otros códigos, se establecen en un solo ordenamiento jurídico tanto los derechos y obligaciones con facultades y atribuciones, como también las sanciones y como también el procedimiento a seguir para solucionar ese conflicto o ese problema entre las partes, que en este caso y en materia fiscal sería entre la autoridad fiscal y lo que viene siendo el contribuyente, persona física o persona moral. Es a partir del título quinto, es decir, dentro del mismo Código Fiscal de la Federación, por lo cual no podemos hablar de un Código Fiscal de Procedimientos o Código de Procedimientos Fiscales, en donde se reglamenta la parte procedimental, la parte procedimental de las diversas etapas que implica el proceso fiscal. El título quinto de los procedimientos administrativos es el único título que cuenta con 4 capítulos, que a su vez cuentan con varias secciones, en las cuales se define la procedencia de los diversos medios de defensa que tienen los contribuyentes, va la redundancia, para defenderse, para evitar que la autoridad fiscal menoscabe más nuestros ingresos o menoscabe más nuestro patrimonio y por tanto afecte la liquidez de la empresa, afecte la situación financiera de la empresa. Además determina los actos de ejecución por parte de la autoridad fiscal. Es decir, en el mismo Código Fiscal de la Federación, el mismo derecho adjetivo aparece el derecho sustantivo. Y es en el título quinto cuando por fin habla de los procedimientos administrativos. Y es el único título que cuenta con 4 capítulos que a su vez cuentan con varias secciones en las cuales se define la procedencia de los diversos medios de defensa que tienen los contribuyentes para oponerse contundentemente a las resoluciones de la autoridad fiscal, donde me está condenando a un pago excesivo, donde no me está autorizando el regreso de un crédito fiscal, donde me está negando algún derecho de audiencia, y entonces a través de estos lineamientos es como se sigue el procedimiento administrativo o el procedimiento fiscal. Como dijimos, este título quinto está conformado por varios capítulos. Dentro de estos capítulos está el capítulo 1, donde se habla de los medios de defensa que tienen los contribuyentes, de los recursos que tienen los contribuyentes para impugnar, para oponerse a las resoluciones de embargo, de remate, de confiscación,
y demás que la autoridad fiscal suele emplear en contra del ciudadano para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De esta manera, el Código Fiscal defiende al contribuyente dándole los medios de defensa, los medios de impugnación, los medios a través de los cuales se inconforma y no está de acuerdo con la decisión de la autoridad fiscal, donde le exige el cumplimiento de ciertas obligaciones que ya cumplió o el pago de ciertas contribuciones excesivas que el contribuyente considera no son las cantidades solicitadas. De esta manera se inicia lo que viene siendo la parte oficiosa del proceso fiscal, que ya hablaremos, donde, como te he dicho, quien inicia en materia fiscal la mayoría de los jueces en razón del interés general, del interés de la nación, es la propia autoridad fiscal, quien toma una decisión, nos manda una notificación de que debemos de pagar antes de tal fecha, de que en caso de no concurrir aumentará nuestra deuda por causa de intereses, donde nos amenaza con embargar nuestras propiedades para garantizar ese crédito fiscal a favor de la autoridad o a favor del gobierno, y que ante esta primera actitud que toma la autoridad fiscal, el particular o contribuyente no le queda más que impugnar, más que oponerse a dichas resoluciones, a dichos embargos o remates que nos exige la autoridad. De esta manera se regula lo que es la revocación, lo que es la impugnación de las notificaciones que tienen los particulares con medios de defensa o medios de apelación o de inconformidad ante las resoluciones de las autoridades fiscales, mas no del tribunal fiscal. Hablo de autoridades fiscales. Autoridades fiscales son Hacienda, son el SAT, son el Seguro Social y otros organismos descentralizados que tienen la función de recaudar, de fijar y determinar los montos o el pago de impuestos, y que muchas veces el contribuyente considera excesivo o considera que es inadecuado o inapropiado, que no está ajustado a la realidad, que por tanto se va a oponer a esa notificación de embargo, a esa notificación de pago inmediato, a esa notificación a través de la revocación, a través de la impugnación de las resoluciones que emiten lo que vienen siendo las autoridades fiscales, o mejor dicho, el tribunal o el contencioso o el fiscal de elevación para resolver ese conflicto. Con esta temática en la sección 2 o el capítulo 2 del título quinto se establece lo relacionado con las notificaciones y la garantía del interés fiscal. Sabemos, compañeros, para que legalmente el particular no se encuentre indefenso, es obligación de la autoridad fiscal notificarle, avisarle y darle cierto tiempo para que haga valer sus derechos, se manifieste su oposición, manifieste por tanto los recursos de defensa que tiene para convalidar o impedir que la autoridad fiscal lleve a cabo el remate de bienes bajo el supuesto incumplimiento de obligaciones, lleve a cabo la confiscación de bienes y por tanto en perjuicio del contribuyente o del particular. En lo que viene siendo el capítulo 3, nos habla del procedimiento administrativo de ejecución y nos habla, por tanto, de algunas disposiciones generales que en su momento oportuno vamos a ver, pero que ahorita vamos vinculando, vamos estableciendo, vamos visualizando para entender mejor la forma en cómo está estructurado el Código Fiscal y que de forma especial dentro del mismo ordenamiento jurídico te trae las disposiciones normativas, las disposiciones sustantivas y las disposiciones adjetivas. Dentro de este mismo título y en su sección 2 nos habla del embargo. La autoridad fiscal no solamente nos exige el cumplimiento de una obligación, la falta del pago de nuestros impuestos, contribuciones, etcétera, sino que además, vamos a decirlo así de esa manera, ya nos amenaza o ya lleva a cabo el cumplimiento de amenazas a través de lo que es el embargo.
Hacienda, el SAT, como una forma de garantizar que nosotros vamos a pagar lo que le debemos al Estado, que tarde o temprano tenemos que liquidar nuestras adeudas fiscales con el fisco. Entonces el Estado toma medidas precautorias o medidas encaminadas a que el contribuyente resuelva lo más pronto posible. De esa en la sección 4, perdón, en la sección 2, nos maneja todas las reglas que llevan a cabo para proceder al famoso embargo. De igual manera nos señala el remate. Si una vez que hemos embargado y después de cierto tiempo el contribuyente o deudor no ha cumplido con la obligación que le exige la autoridad fiscal, entonces de los bienes embargados vamos a venderlos, vamos a rematarlos, para que de esta manera recuperemos el dinero que el particular o el contribuyente le debe a Hacienda. De esa manera el Estado tenga los recursos suficientes para poder satisfacer los imprevistos, las contingencias que se presentan dentro de una sociedad, y que a través del Estado, de su financiamiento, pueda resolver con mejor rapidez los problemas por los cuales se está atravesando. Fue hasta el año 2019 cuando se adicionó un nuevo título, el título sexto, de la revelación de esquemas reportables. Es decir, en 2019, se reforma y se adiciona el Código Fiscal. Se agrega un nuevo título, el título sexto, conocido o llamado como el título sexto de la revelación de esquemas reportables, abrogando con ello el original título sexto. Ese título sexto original se conocía como del juicio contencioso administrativo, en donde se regulaba con mejor didáctica, con mejor tino, con mejor certeza o método los conflictos jurídicos administrativos entre la autoridad administrativa y los particulares como usuarios, permisionarios o concesionarios de algún bien o servicio. Es decir, si bien el Código Fiscal y el Tribunal Fiscal de la Federación reglamentan y regulan los conflictos entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, no necesariamente la relación siempre es por motivos fiscales. Muchas veces el permisionario, el usuario, el concesionario de un servicio público va a tener problemas con la autoridad que le dio ese permiso, esa autorización. Entonces habrá un procedimiento o un juicio contencioso administrativo donde se resuelvan justamente ese tipo de problemas. Por lo que podemos ver, el título sexto original sí contenía todo el procedimiento conocido como juicio contencioso administrativo para regular y solucionar los conflictos entre la autoridad administrativa y los particulares como usuarios, permisionarios o concesionarios de algún bien o servicio público. Hoy el Código Fiscal de la Federación, como lo hemos visto, en su título quinto, te reglamenta todo lo vinculado con el proceso fiscal entre la autoridad fiscal y lo que viene siendo el contribuyente. ¿Cuál era el contenido o la estructura de este título sexto que ya fue abrogado, que ya fue desaparecido, o que ya no tiene vigencia, al menos dentro del Código Fiscal? Recordemos que una cosa es la abrogación y otra cosa es la derogación. Una ley es abrogada, compañeros, cuando deja de aplicarse de forma absoluta y de forma total. Una ley es abrogada cuando desde el artículo primero hasta el artículo segundo deja de tener validez, deja de aplicarse.
La Constitución de 1857 y la Constitución de 1824 son leyes abrogadas. Son leyes que alguna vez se aplicaron, que alguna vez fueron vigentes, pero que hoy, dado el tiempo, han dejado de ser vigentes, se han convertido en leyes abrogadas. Una ley derogada, no se te olvide, es aquella que parcialmente, de forma limitada y en ciertos artículos, títulos o capítulos, ha dejado de aplicarse. Pero que en su mayoría hay otros artículos y capítulos que siguen siendo vigentes, que siguen aplicando. Entonces, una ley derogada es cuando deja de aplicarse, pero de forma parcial, en algunos artículos, en algunos títulos o capítulos. Pero que la mayoría de esos capítulos, artículos que integran esa ley sigue siendo vigentes. Entonces, ahí hablamos de una ley derogada. De esta manera, este título que fue suprimido, el título sexto, que te decía al principio, regulaba con mejor técnica el proceso contencioso entre la autoridad, ya no fiscal, sino administrativa, y los particulares, ya no contribuyentes, sino usuarios, concesionarios o permisionarios, te contenía de la improcedencia y del sobreseimiento, de igual manera de los impedimentos y de las excusas, es decir, de los casos en que no procedía el juicio, de los casos en que el juez dejaba sin efectos el inicio de dicho juicio, el caso de los impedimentos que de alguna manera, vale la redundancia, mejor dicho, obstaculizaban dicho procedimiento, y las excusas que podía tener la autoridad para no ver dicho asunto o no atenderlo por razones de competencia, por razones de intereses propios o ajenos del propio juzgado. De forma más amplia, más detallada, en ese extinto o desaparecido artículo sexto, que hoy no aparece en ninguna versión del actual Código Fiscal, se establece todos los requisitos de la demanda, de la contestación de la demanda, de los incidentes y de las pruebas. Temas que hemos repasado, que hemos recordado y que de alguna manera van a tener algunos cambios, pero en esencia siguen lo mismo. A toda demanda, a toda acción, una reacción, una contestación. A toda demanda y contestación dentro de un juicio viene una serie de incidentes que habrán de aclararse, de precisarse y de resolverse por parte del juez. Y a toda esta parte van a venir las pruebas donde las partes acreditan sus dichos y sus hechos. Y constituyen la parte medular de lo que viene siendo el conflicto entre la autoridad fiscal y lo que viene siendo, por tanto, el contribuyente. De igual manera, te contenía el apartado o el capitulado o la sección perteneciente a la sentencia. Como puedes ver, dentro del área administrativa, contenciosa administrativa, el juicio o el proceso que se ventilaba era en esencia el mismo que se ventila ante el proceso civil o ante el procedimiento civil: demanda, contestación, alegatos y sentencia. Un inicio, un en medio, un final, como también son las pruebas. Pero en el Código Fiscal solo se dejaron los asuntos con motivo de materia fiscal, con motivo de las contribuciones. Y todos los conflictos entre autoridades administrativas, secretarías de Estado, Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, bueno, Hacienda siempre y cuando no sea aspecto fiscal, educación pública, seguridad pública ciudadana, energía, comercio, turismo, y los particulares que con motivo de eso tengan trámites, concesiones, permisos ante dichas autoridades y se presente una cancelación, una prohibición o una negación, entonces se ventilaría un proceso administrativo o un proceso, ¿sí?, de carácter contencioso administrativo.
y que en materia fiscal el título quinto que se mantiene regula de forma específica este otro tipo de juicio, el procesal fiscal, en contraposición al fiscal, perdón, al administrativo. De igual manera, este título que desapareció, el título sexto, te hablaba de los recursos, de los medios de defensa que tenía el particular para oponerse, para no aceptar las resoluciones o sentencias que emitían los jueces. Como lo hemos visto en clases anteriores, el hecho de que un juez emita su sentencia y por tanto resuelve un conflicto no significa que hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la primera instancia. Hasta ahí llegó la primera etapa de un proceso, de un procedimiento. Pero como siempre en una sentencia hay alguien que gana y de alguna manera hay alguien que pierde, alguien que queda de plácemes y conforme con la sentencia, hay la otra parte que no va a quedar de plácemes ni conforme con la sentencia, sino que justamente se va a oponer a la misma. Y para oponerse a la misma va a hacer valer los recursos de impugnación, los medios de defensa, como dicen algunos autores, para contravenir, para oponerse a la resolución que emitió el juez en primera instancia e iniciar lo que se conoce como segunda instancia, donde otro juez o bien el mismo juez procederá a la revisión exhaustiva de las pruebas, bien sea para corroborar, para afirmar la primera sentencia, o bien sea para corregirla, enmendarla y cambiar, por tanto, la primera sentencia. Después de estas impugnaciones o ocasiones no hay más, porque si no el juicio se haría eterno por siglos de los siglos. Si de por sí los juicios son largos, ahora imagínate que una sentencia viene una impugnación, a esa sentencia, a esa segunda sentencia viene otra impugnación, y se permite que esa segunda sentencia se impugne, viene una tercera, y se permite que se impugne, viene una cuarta, viene una quinta, pues sería cuento de nunca acabar. Por eso al particular se le dan los recursos de impugnación, los medios de defensa, para oponerse a la resolución o a la sentencia que emitió el juez y que por tanto la persona estima como indebida, incorrecta, y que por tanto solicita su revisión, su rectificación. De esta manera, en la parte final de este desaparecido o extinto título sexto, se manejaban los recursos de los particulares, como son la reclamación, la apelación y la revisión, justamente para rectificar, para confirmar la sentencia del juez de primera instancia y por tanto atender los problemas. Como puedes ver, ya estamos entrando de lleno al proceso fiscal. Y en términos generales y resumiendo, diremos que a diferencia de los otros procedimientos, en el mismo Código Fiscal se encuentra también la fase procedimental. Y por una reforma que hubo en el año 2019, en el año pasado, el texto original del título sexto que versaba sobre los procesos administrativos, sobre la ventilación de los asuntos que se daban o conflictos que estaban entre la autoridad administrativa y los particulares, no necesariamente con motivo de aspectos fiscales, sino con motivo de trámites, de permisos, de licencias, de autorizaciones, para explotar un servicio público como son la educación primaria, secundaria, licenciatura, posgrado, como son los permisos para poner un taller de pirotecnia, para poner un centro deportivo de ventas de armas de fuego de cacería, incluyendo la venta de armas para la defensa propia de las personas, la venta de balas, la venta de lo necesario para su uso de estas armas, los permisos que requiere un comerciante o un productor de importación y de exportación para vender sus mercancías al extranjero o adquirir mercancías del extranjero y venderlas aquí en México,
Con motivo de estos trámites puede haber conflictos entre la autoridad emisora de esos permisos, de esas autorizaciones, y el particular objeto de ese permiso, de esa concesión o de ese uso, que para tal efecto separamos lo fiscal de lo administrativo. En lo administrativo vemos lo que hemos mencionado y en el fiscal vemos los problemas entre el fisco y el contribuyente. De tal suerte, hoy entendemos por qué ahora quizás el nombre más correcto, en lugar de Tribunal Fiscal de la Federación, que hacía alusión nada más a los conflictos con motivo del incumplimiento de las contribuciones del particular, hoy mejor se le da una mejor división, un mejor sentido al hablar de dos secciones o dos apartados. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se ventila lo exclusivamente para los problemas entre el fisco y los contribuyentes, y los problemas entre la autoridad administrativa y lo que vienen siendo los particulares. No en su carácter de contribuyentes, sino en su carácter de usuarios, permisionarios o concesionarios de un servicio público. Y de esta manera entendemos que por lo general, o vamos visualizando, mejor dicho, que en materia fiscal es la autoridad fiscal quien inicia los procesos. Es la autoridad fiscal quien demanda, o más que demandar, la que exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Lo que va a dar origen a que entonces el particular, más que iniciar una demanda, va a iniciar un proceso de impugnación, un proceso de inconformidad con el acuerdo que emitió la autoridad fiscal, en este caso Hacienda o el SAT, donde le exige el cumplimiento o el pago de ciertos impuestos más intereses más comisiones que ahondan o que socavan el patrimonio de la empresa, del particular, del contribuyente, y por tanto va a iniciar esta primera etapa llamada etapa oficiosa, donde casi de oficio la autoridad fiscal o el fisco es el que inicia estos procesos o estos procedimientos. ¿Sale, jóvenes? Bueno, pues ahí le dejamos para que descansen. Vamos adentrándonos poco a poco a la materia fiscal, al aspecto procedimental del mismo, para acción de los conflictos entre ambas partes, fisco y contribuyente. Tenemos por el día de hoy nuestras clases de Derecho Procesal Fiscal, y ahora sí nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom. Perdón por ser repetitivo, es importante que te reportes, mandes un mensaje, como lo ha estado haciendo la compañera Nancy, creo, de Nayeli, de que no puede por razones de trabajo. Si no es así, entonces entiendo que por alguna razón no explicada, pues no se asistió, pero sí los quiero en Zoom para ver sus tareas, aclaraciones, comentarios y demás. Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.